Pues bueno, entonces, buenos días, buenos días. Vamos a empezar, ya espero que estén despiertos, ¿no? Es su primera clase, ya actívense, muévanse, estírense un ratito, que les torne el esqueleto. Y vamos a empezar con el show business. Vale, ahí está. Perfecto. Entonces estamos hablando de la farmacodinamia, la linda, hermosa, chula y encantadora farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Alguien que me diga qué estudia la farmacodinamia? Los mecanismos de acción de los fármacos. Exactamente, perfectamente. Entonces, decíamos que nuestra farmacodinamia va a estudiar los mecanismos, procesos metabólicos y demás mediante el cual el fármaco está en contacto ¿con quién? Sí sabemos que con el organismo, pero con una célula específicamente, exactamente. A nivel molecular, decimos que el fármaco va a estar en contacto con nuestra célula. Y una vez que está en contacto con la célula, va a generar el efecto terapéutico. ¿Cómo genera un efecto terapéutico en la célula? Pues modificando ¿a quién? ¿Qué modifica? ¿El qué de la metabolismo. célula? El metabolismo. Exactamente, el metabolismo celular. Entonces, forzosamente decíamos para que, a ver, déjenme ver, me dicen que aquí hay en sala de espera. A ver, espérenme, ¿dónde está? Sí, acá, ok. Entonces, decíamos que para que haya una expresión terapéutica es que el fármaco actúe sobre el metabolismo celular. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo el fármaco que llega a la célula y le dice, ¿qué onda, celulita? Ya llegué, vengo a hacer esto, ¿no? ¿Cómo es la comunicación entre el fármaco o la interacción entre el fármaco y nuestra célula? ¿Mediante qué? Mediante procesos. ¿Procesos? Receptores. Exactamente. La primera parte es que nuestro fármaco, nuestro metabolito activo, que ya pasó por varios procesos de biotransformación en los procesos de farmacocinética, llega a la célula, y ahí sigue, ya llegué, entonces se interactúa con un receptor específico, ¿sale? Y deseamos entonces que una vez que ese metabolito activo se ancla, se alinea, se une, se adhiere al receptor específico para el cual fue hecho, porque acuérdate que platicábamos que un fármaco va a utilizar los receptores que ya están prefabricados hacia el prefabricados en la célula. O sea, la célula, les decía, no les va a hacer no les va a generar un receptor nuevo, ¿no? Sino que utilizamos los receptores preestablecidos. Ahora bien, estos receptores son diferentes, los platicamos la clase pasada, ¿no? Hablamos desde diferentes tipos de canales iónicos, de proteínas de tipo G, segundos mensajeros, receptores intracelulares, y decíamos incluso las enzimas. De todos estos, ¿cuál es el principal, ¿cómo se dice? El receptor farmacológico más importante de todos los que vimos. ¿Cuál es el más eficaz, por decirlo así? ¿Eh? ¿No era el mecanismo de acción de insulina? Ese es un receptor, es una enzima de membrana de pared, pero de todos, ¿cuál es el más, de los tipos de receptores, cuál es el más eficaz? Acuérdate que lo que buscamos es modificar, generar o bloquear algún proceso metabólico.
todos los receptores que vimos, el de canal iónico, receptor intracelular, receptor de proteína G, receptor de membrana o enzimas, ¿cuál es el receptor farmacológico más eficaz? ¿El de enzimas, profe? El de enzimas, efectivamente, porque recuerdas, platicábamos que cualquier proceso al interior de nuestra célula forzosamente está mediado por un proceso enzimático. Entonces, todos los demás son eficaces, sí, para procesos muy específicos. Pero a veces decíamos, por ejemplo, en el caso de los receptores intracelulares, que son receptores intracitoplásmicos o receptores intranucleares, tienden a ser lentos su metabolismo, su efecto metabólico por los procesos que deben llevar a cabo. En el caso de un fármaco que actúe directamente sobre un proceso enzimático como receptor, es el mecanismo más eficaz. ¿Por qué? Porque a través de este proceso enzimático, o lo bloqueamos el proceso enzimático, o lo aumentamos el proceso enzimático, o modificamos ese proceso enzimático. Y forzosamente, si afectamos una enzima, vamos a modificar el efecto metabólico. Decíamos que el claro ejemplo es de un fármaco que actúa sobre un proceso metabólico, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que decíamos que estos interactúan directamente sobre una vía enzimática que es de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que se une al ácido araquidónico y al momento de unirse se cambia el sustrato, lo transforma el ácido araquidónico en algo que se denominan prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias proinflamatorias que una vez que están circulando en nuestro cuerpo generan tres situaciones: dolor, inflamación y aumento de la temperatura. Entonces, cuando nosotros utilizamos un antiinflamatorio no esteroideo como el paracetamol, como el ibuprofeno, bloqueamos este proceso enzimático, que ahorita vamos a ver lo que es un agonista y un antagonista, bloqueamos el proceso enzimático, se aumenta, se queda ahí el ácido araquidónico, que puede ocuparse para otras cosas, pero entonces al no haber transformación de ácido araquidónico en prostaglandinas, deja de haber prostaglandinas y el inhibir este proceso enzimático hace que disminuya el dolor, la inflamación y disminuya la temperatura, porque ese proceso mismo regula tres funciones. Entonces decíamos que los más eficaces o los fármacos más adecuados para alterar el metabolismo son los que están en vías de modificar algún proceso de tipo enzimático. ¿Sale? Ahora bien, una vez que el fármaco sea el metabolito activo, se ha adherido o se ha acoplado a algún receptor farmacológico en particular, va a haber algo que se denomina transducción de la señal. La transducción de la señal quiere decir es eso. A Rodrigo Cocuecha, vamos a admitirlo. La transducción de la señal, ¿cómo podríamos definir transducción de la señal? ¿A qué le suena transducción de la señal? ¿Como extraer una señal? Extraer, pudiera ser. ¿Otra cosa? Un sinónimo de extraer. ¿Mande? Mandar un mensaje. Mandar un mensaje. Ustedes, por ejemplo, son muy dados, por ejemplo, a escribir en sus mensajitos de texto, no con las palabras completas, ¿no? A veces con solamente 2 o 3 letras expresan una palabra, ¿no? Entonces, si yo te mando un mensaje con, por ejemplo, una X y una D, es una carita feliz, me parece. Entonces, eso es un mensaje y tú lo interpretas como una carita feliz. ¿Sí me explico? Entonces, la transducción de la señal lo podemos definir como la interpretación de ese mensaje químico que da el fármaco a la célula. ¿Sí me explico? Entonces, decimos entonces que primero el metabolito activo
se adhiere a nuestro receptor específico. Aquí espero que esto haya quedado claro en el sentido de cómo un fármaco va a hacer efecto en una parte específica del cuerpo humano. Y perdón que lo repita, pero digo, espero que quede claro. El fármaco, una vez que lo ingresamos, no es que diga, yo voy a quitarle el dolor del dedo gordo del lado derecho del pie izquierdo a Cuecuecha. O sea, no es así de inteligente. Una vez que está en distribución nuestro fármaco, circula por todas nuestras, y está en contacto con todas nuestras células. ¿En dónde va a hacer efecto? Específicamente en donde tenga un receptor donde pueda acoplarse. ¿Sí me explicó? Entonces, prácticamente nuestras células van a estar en contacto con todo fármaco que ingresa a nuestro sistema, pero ¿dónde va a hacer efecto? Donde ese fármaco pueda acoplarse a un receptor específico. Entonces, técnicamente los analgésicos tienen un receptor prácticamente en todas nuestras células, pero si tu célula, el cachetito, no está sufriendo inflamación, entonces no está sufriendo dolor. Aunque el paracetamol llegue al receptor de tu célula del cachetito, no va a tener efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque no tienes el proceso instaurado. ¿A dónde sí va a hacer efecto? Pues al lado interno del dedo gordo del pie derecho, que es donde sí tienes esa situación molesta. Sí, sí quedó bien clarificado este punto. Sí, Doc. Señor. Órale. ¿Eh? Vale, ok. Entonces, una vez que hay esto, hablamos entonces la transducción de la señal. Entonces, decíamos que la transducción de la señal no es más que nuestra célula interprete el mensaje que le lleva o para el que fue creado el metabolito activo. Y entonces la transducción de la señal finalmente se va a entender como esa alteración de, vamos a poner mayúsculas, la transducción de la señal en la alteración de algún proceso metabólico. Pero nada más lo alteramos por alterarlos, no. Esto es con un fin terapéutico. Acuérdate que esa es la gran diferencia con las drogas de adicción. Una droga de adicción es el mismo proceso. Un metabolito activo se adecua, o sea, se queda un receptor específico. Hay una transducción de la señal, pero genera una alteración no benéfica del metabolismo celular. En el caso de un fármaco, un medicamento, lo que buscamos es esa alteraciones con un fin terapéutico, es decir, la sanación. Y acuérdate que esa alteración del proceso metabólico va a ser que ese proceso lo bloqueemos, que el proceso haya un bloqueo del proceso, haya un aumento de algún proceso, hay una modulación del proceso, es decir, lo regulemos. ¿Sale? Entonces, en esas tres partes es lo que vamos a buscar. Bloquearlo, aumentarlo o modularlo, es decir, que no sea tan exagerado el proceso metabólico. Acuérdate, todo esto simple y sencillamente mediante la utilización de marcadores químicos que se traducen en una señalización química, ¿verdad? La redundancia, que la célula lo interpreta para poder hacer este cambio estructural. ¿Dudas hasta aquí? No. No, mejor no. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora, vamos a hablar de esto.
diversidad de efectos. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de las generalidades de los fármacos, decíamos que dentro de la estructuración físico-química de un fármaco, uno de los aspectos en el desarrollo de los fármacos es en los estudios de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 clínica. Uno de los parámetros que ahora, por ejemplo, estuvo en boga con lo de la vacuna del COVID, la de AstraZeneca, es la de monitorear los efectos adversos o diversificación de efectos, ¿sale? Uno de esos hablaba de los efectos adversos, o hablamos de la diversidad de efectos. Y entonces, ¿por qué un fármaco exprofeso creado, por ejemplo, para quitar el dolor o quitar la inflamación, puede generar, no sé, náusea, o puede incluso generar alguna otra cuestión? Bueno, esta diversidad de efectos, dice, tiene que ver con la diversidad de los receptores. Acuérdate que si bien estructural y químicamente la mayoría de los receptores comparten primero comparten una base proteica hasta cierto punto común. Recuerda que los receptores son proteínas y que cuando la célula genera o estructura estas proteínas es mediante una receta de, ¿cómo se dice?, de formación de aminoácidos, ¿no? Alanina, amina, y que los va a empaquetar. Entonces, estos receptores, primero tenemos gran cantidad de receptores, 1, 2, pueden compartir características similares, alguno que otro, o sea, son tantos y en algún momento. Y te recuerdo entonces que la unión del metabolito con el receptor no es de manera guiada, sino obedece a reacciones de tipo electrovalencias. Acuérdate de esto, ¿no? Que las uniones a los receptores tienen que ver con las cuestiones de polaridad. Entonces, en este sentido, está lo que les decía, la cualidad del ligando. Cuando hablamos de la cualidad del ligando, hablamos del metabolito activo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros buscamos unir, por ejemplo, en este caso, un antihistamínico para un receptor H1, que es de histamina tipo 1, que es el que genera la urticaria y la comezón. Pero entonces resulta que vemos a lo largo del punto que, les pongo aquí el ejemplo, entonces decíamos, vamos a buscar un antihistamínico. Antihistamínico. ¿Cuál quieren? Ejemplo, la loratadina. La loratadina. Entonces resulta que la loratadina es un antihistamínico. Para que haga efecto debe de fijarse forzosamente en un receptor de histamina, claramente. Ahora, el asunto aquí es que nosotros tenemos receptores H1, H2 y H3. 3 tipos de receptores. Entonces, para un mismo estímulo, para una misma sustancia como la histamina, tenemos 3 tipos de receptores. ¿Cuál es el asunto? Que estos tipos de receptores, van a tener diferencias. Primero, ¿en qué? En que van a estar, van a estar repartidos de manera diferente en el organismo. Y 2, que van a hacer un efecto diferente en cada órgano. En cada órgano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Déjenme tratar de hacer más grande esto para que quepa más texto. Por ejemplo, los receptores H1 de histamina se encuentran principalmente en los bronquios y en la mucosa gástrica. Los receptores H2 los encontramos también en bronquios, pero los encontramos en la piel, precisamente. Los receptores T también los encontramos en bronquios, que son los más específicos, y los vamos a encontrar principalmente en piel y mucosas.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la histamina, propiamente, cuando está haciendo pues, una sustancia endógena, la histamina puede interactuar en diferentes partes. Entonces, si interactúa en los receptores H1, que son los más abundantes, forzosamente va a generar una reacción de inflamación a nivel bronquial. Ejemplo, los pacientes que tienen gran cantidad, que tienen asma, tienen gran cantidad de receptores y son reactivos en gran medida a la histamina. Entonces, por eso se genera la broncoconstricción y el paciente tiene dificultad para respirar. Pero, por ejemplo, si la histamina se secreta y se acopla en los H2, que están en menor medida en los bronquios, pero están en mayor medida en la piel, la histamina va a desencadenar en nuestra piel las famosas ronchas de inflamación. La famosa cuando te intoxicas con comida, que te empiezan a salir ronchas por todas partes, el rash cutáneo, las mucosas, eso va a generar, eso está mediado por el receptores H2 de histamina. Y finalmente los H3 que son los menos complicados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la loratadina, cuando nosotros la utilizamos, interactúa prácticamente con los 3 tipos de receptores. Pero en su particularidad, entonces, la histamina va a tener mayor efecto sobre los bloqueadores H2, es decir, sobre la piel, que sobre los bronquios. Por eso cuando una persona tiene una crisis asmática, aunque tú le des un antihistamínico tomado, no tiene tanto efectividad porque los receptores en los que actúa, que son H2, solamente hay una menor cantidad en los bronquios, pero más cantidad en la piel. Entonces, tiene más efecto la loratadina sobre la piel que sobre los bronquios como tal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ahora, Sí, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de este medicamento muy común, la ranitidina? ¿La han escuchado? Sí. Sí, ¿Para qué ocupamos la ranitidina? para la protección de la mucosa gástrica. Exacto, es una, más que protección gástrica, es un bloqueador de secreción de ácido clorhídrico. Entonces, la ranitidina se utiliza para la gastritis. Pues resulta que la ranitidina es un antihistamínico. Dentro de su primera formación como tal en su desarrollo fue buscado como antihistamínico, es decir, tratar de evitar que hubiera reacciones tanto en la piel como en las mucosas. Pero resulta entonces ahora que sobre la marcha se dan cuenta que la ranitidina tiene más efectos sobre los receptores H1, pero sobre todo los receptores de histamina 1, sobre todo los que están ubicados en la mucosa gástrica. Y entonces resulta que la ranitidina, cuando estimula los receptores H1 en los bronquios, genera broncoconstricción, es decir, hace que los bronquios se hinchen, se cierren, pero cuando actúan sobre la mucosa gástrica, favorecen la producción de ácido clorhídrico. Entonces resulta que un medicamento que en un inicio fue buscado y formado para reacciones alérgicas, por su cualidad del medicamento y por la diversidad de receptores, ahora se dan cuenta que el efecto principal es en la mucosa gástrica, previniendo la secreción de ácido clorhídrico. ¿Vale? ¿Sí me explico? Entonces, esto tiene que ver con esta cualidad. Entonces, en algunos receptores, aunque son los mismos, aunque el medicamento haga efecto o tenga la probabilidad de generar efecto en cualquiera de diversidad de receptores, no en cualquier receptor puede generar como quiera la expresión completa y en algunos tiene más especificidad que en otras y sí tiene un efecto terapéutico a largo plazo y de utilidad. ¿Sale? ¿Quedó claro este concepto? Bueno, el silencio me tranquiliza. Sí, profe. No les digo, están... Angelito, ¿ahí sigues o ya te dormiste? Ah, ya lo perdimos. Está en el 8º. Y entonces decíamos, esto genera la dichosa variabilidad de efectos, ¿vale? Entonces, en algún momento, cuando tomas un antihistamínico, por ejemplo, la ranitidina,
El efecto principal es quitarte la secreción de ácido clorhídrico, pero secundariamente también pudiera generarte un efecto de quitar la comezón en la piel, pero es mínimo, ¿sale? Pero también, decíamos, puede haber cierta especificidad de efectos al estimular un solo grupo de receptores en particular. Pero aquí vemos esto. Es dentro de que el fármaco pueda interactuar directamente sobre una cantidad específica diversa de receptores, también nos puede conllevar a efectos secundarios y tóxicos. ¿Te acuerdas que decíamos en el desarrollo de los fármacos, la mayoría de los efectos secundarios generales más probables es vómito, mareo, o algunos incluso más complicados, ¿no? Es decir, a cada que ustedes den una literatura de un nuevo fármaco, les tiene que decir en efectos adversos, los muy frecuentes, es decir, los que siempre se van a presentar, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en el caso de el metronidazol, un efecto frecuente es el sabor metálico en la boca y un poco de náusea. Eso es muy frecuente. Luego hablamos de efectos frecuentes, que quiere decir que la mayoría de la población, pero no todos, los genera. Pocos frecuentes, o sea, un pequeño segmento de las personas que lo toman lo puede desarrollar. Muy infrecuentes, es decir, que son normalmente 1 o 2 personas de cada 1000 los van a presentar. Y cuando hablamos de efectos tóxicos, normalmente tiene que ver sobre todo por la cantidad de fármaco. ¿Te acuerdas que hablamos en las curvas farmacocinéticas? Que cada fármaco tiene una cantidad tolerable de biodisponibilidad que debe estar en la sangre para evitar que haya un efecto tóxico o de sobreestimulación de los receptores. Cada fármaco tiene esa ventana de toxicidad. Hacíamos el ejemplo del paracetamol, donde la cantidad máxima de tóxica es de hasta 3.2 gramos o 3.200 miligramos por día, pero la cantidad mínima de utilización de efectos farmacológicos 300, 400 miligramos cada 8 horas, que lo podemos aumentar o reducir a cada 6 o cada 4, y aún así llegamos por más a los 2.800, 3.000 miligramos y no llegamos a la dosis tóxica. Pero en el caso, por ejemplo, del ketorolaco, la dosis máxima tóxica puede ser de 90 miligramos, y entonces la dosis terapéutica es de 30 miligramos. Entonces la ventana de toxicidad es más corta. Entonces esto va a depender, les decía, cuando hablamos de reacciones tóxicas, tiene que ver con la sobreestimulación de los receptores por gran cantidad de fármaco circulante y por la cantidad que sobrepasa la cantidad de poder metabolizar y eliminar un fármaco en particular, ¿no? Hacemos el ejemplo de las famosas congestiones etílicas. Decíamos que el alcohol nuestro hígado tiene la capacidad de ir metabolizando aproximadamente 10 mililitros cada 2 horas de alcohol para eliminarlo por completo de nuestra sangre. Entonces, cuando tú estás en una fiestecilla, estás toma y toma constantemente, normalmente el tope máximo es algo así como unos 40, 50 mililitros por hora de metabolización. Si tú excedes esa cantidad en una sola intención, bloqueas los mecanismos de eliminación en el hígado y hay lo que se llama intoxicación aguda. Entonces, todos estos variables van a depender de esto, de la capacidad de un fármaco de adherirse a diferentes tipos de receptores en diferentes órganos, ¿sale? Porque lo que les decía, los efectos secundarios tienen de la mano el que nuestro fármaco esté en contacto con todas nuestras células. El ejemplo más clásico, las famosas quimioterapias. Dicen, bueno, si la quimioterapia está hecha ex profeso para matar las células cancerígenas, ¿por qué afecta tanto al cuerpo de la persona que recibe una quimioterapia? Por esta situación. Porque si bien la quimioterapia, el medicamento quimioterápico, está enfocado en destruir células cancerígenas, puede estar en contacto con las células normales. La quimioterapia, ese fármaco puede tener la capacidad de unirse a algún receptor específico de la célula y generar el efecto de muerte celular. Entonces, uno de los efectos secundarios y tóxicos de la quimioterapia es que también afecta a las células normales, las va matando y las va lastimando.
en mayor efecto sobre las cancerígenas, pero también efecto sobre las normales. De esto también implica que un fármaco puede haber sido creado para una situación en particular en un inicio y sobre la marcha le encontraron otro efecto, como lo es el de la ranitidina. ¿Sale? Vamos, no se me están perdiendo. No, dos. Dice, todo bien. Ahora, ¿cómo se regulan los receptores? Decíamos que los receptores son estructuras de qué orden, formadas químicamente por qué tipo de estructura química. ¿Son un qué? ¿Mm? Son carbohidratos, son ¿Proteínas? proteínas, exactamente. Entonces, decíamos entonces que recuerda que los receptores son proteínas que nuestra célula va a formar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esta formación de los receptores, la célula le genera un gran gasto energético. Gasta mucha energía en poder desarrollar un receptor de cualquier tipo. Entonces, estos receptores van a ir formados para exprofesamente interactuar con sustancias que a la célula le genera algún beneficio. Y esto es muy importante, ojo, se lo repito. Los receptores, la célula los forma para poder acoplar sustancias que le sean benéficas de alguna manera a la célula. Si la célula no le encuentra utilidad a alguna sustancia en particular, no va a crear un receptor. Si la célula desconoce esa sustancia en particular, no sabe si le genera un efecto benéfico o provechoso, no va a crear un receptor. Y esto es importante porque entonces los receptores, al ser de estructura proteica, las proteínas tienen un ciclo de vitalidad biológica y de funcionalidad misma, es decir, se pueden ir degradando. Y entonces los receptores se sintetizan, va a haber un movimiento de receptores dependiendo y puede haber una situación de desintegración. ¿Sale? Y entonces, dice aquí, de este proceso depende el aumento de la respuesta o la nula respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por eso? ¿A qué le suena Si hay eso? un efecto o no lo hay. Bueno, si lo causa o no. Ajá. Entonces, a fin de cuentas, si hay receptor, va a haber. Si hay un receptor donde se acopla un fármaco, va a haber un Efecto qué? terapéutico. Un efecto terapéutico en este caso. Ujú. Si no hay receptor, aunque esté el No va a fármaco, haber no va a haber, No hay. un efecto. no hay efecto. ¿Qué pasa si hay muchos receptores? Acuérdate que el metabolito activo llega, se acopla a un receptor y después esta molécula señalizadora se separa. O sea, la unión receptor-metabolito activo no es permanente. Acuérdate. Entonces, si hay muchos receptores, ¿qué va a pasar? El fármaco llega, actúa con un receptor, se desprende y va a interactuar con otro receptor. Si hay muchos receptores, ¿cómo va a ser el efecto terapéutico? Lento. No. Lo contrario, va a ser Más rápido. muy, muy aumentado. Porque acuérdate, el hecho de que un fármaco estimule un receptor manda una señal química al interior de la célula. Entonces manda una señal, ¡pum! Entonces mismo fármaco interactúa con un receptor, ya manda una señal. Fármaco, metabolito, se separa de ese receptor, interactúa con otro receptor, manda otra señal
regresa, y así sucesivamente. Entre más estimule un metabolito activo, mayor cantidad de receptores, mayor sea la transducción de la señal y por ende va a ser más rápido el efecto terapéutico. Entonces, aquí hablamos entonces que para que haya un buen efecto farmacológico es una balanza. Debe de haber buena cantidad de fármaco circulante en sangre, pero debe de haber buena cantidad de receptores en nuestras células. Entonces van de la mano. Buena cantidad de visibilidad, buena cantidad de receptores, adecuado efecto farmacológico. Menos cantidad de fármaco, menos biodisponibilidad, buenos receptores, bajo efecto terapéutico. Gran cantidad de fármaco, pocos receptores, poco efecto terapéutico. Gran cantidad de receptores y buena disponibilidad, más alto efecto, más rápido el efecto terapéutico. Poco fármaco y pocos receptores, poco efecto terapéutico. ¿Vieron? Es una balanza, va de manera proporcional el efecto. ¿Sí me explico? Por eso, dice acá, es importante tener en cuenta esto, que los receptores cumplen un ciclo. Entonces, las proteínas se van degradando y se van desintegrando y van perdiendo actividad biológica. Entonces, en algún momento, si nuestra célula no tiene la capacidad suficiente de poder producir los receptores adecuados, aunque tengamos buena cantidad de biodisponibilidad, el efecto va a ser disminuido. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en personas que tienen problemas de malnutrición o desnutrición, no tienen un buen aporte alimenticio, lo que favorece que no tengan los adecuados sustratos para producir proteínas. Ustedes ya lo vieron en bioquímica. El producir proteínas para una célula implica un gasto energético bastante considerable. Y entonces, si no tiene los sustratos adecuados, la célula, por más que quiera y lo requiera, en lugar de producir 10 receptores específicos, va a producir 1. Y entonces, eso en una persona con desnutrición o con afectación nutricia metabólica, el efecto terapéutico de un fármaco va a ser lento o incluso nulo. Luego, por otra parte, ¿qué creen que entendamos por la desensibilización o la hipersensibilización del receptor? Es como cuando dijo que no te toman bien los medicamentos, bueno, en el horario y los días que son. Ya cuando te lo quieres tomar de nuevo ya no tiene el mismo efecto. Y igual la Perfecto. hiperutilización, es cuando te lo tomas bien, en el horario y las especificaciones que le dieron, pues supongo que lo hacen rápido y eficaz. En la primera parte ibas bien, la segunda ahí difiere un poquito contigo y te la vamos a explicar. Desensibilización, ¿no? Desensibilizar es decir que ya no respondes a un estímulo, ¿no? Eres insensible, ¿no? Entonces, aquí resulta, por ejemplo, que en algún caso existe gran cantidad de sustrato, en este caso del metabolito activo, hay gran cantidad de sustrato de metabolito activo que genera que la unión voy a hacerlo más grande aquí para que lo podamos, la unión metabolito Entonces, aquí el asunto puede ser que haya un aumento o una gran cantidad del sustrato, en este caso del metabolito activo, hay gran cantidad de metabolito activo circulando en sangre, que interactúa constantemente con el receptor
Y entonces esa unión y separación del metabolito con el receptor, de metabolito con receptor, metabolito con receptor, puede generar en algunos casos que esa unión sea más estable. En lugar que solamente llegue, le haga el efecto y se separe, lo que hace es que ahora el metabolito se une al receptor y eso se queda ahí por más tiempo. El hecho de que se mantenga por más tiempo su metabolito activo en el receptor va a hacer que ese específico se bloquee. Ya hizo, pero el fármaco que está ahí pues ya no lo activa ni nada, ¿no? No más está haciendo, como dice, una mosca, ¿no? Activa el receptor, pero tampoco permite que otro fármaco pueda llegar a activar ese receptor en específico y entonces la expresión terapéutica ve disminuida. El claro ejemplo se los mencioné con la insulina. La insulina, cuando nosotros consumimos azúcar, un dulce, el, el reflejo de introducir gran cantidad de glucosa a circulación general manda un estímulo al páncreas para que secrete insulina. La insulina se va a acoplar a al receptor específico de insulina de la célula. Ese actúa como un segundo mensajero, se activa el receptor de insulina, manda un segundo mensajero con GMP cíclico activado con fosfato para que interactúe con el canal de glucosa en la membrana, el canal de glucosa se abra y la molécula de glucosa pase por difusión simple, favorecida por gradiente de concentración, así de simple. Esto debe ser cíclico, ¿no? Sí, es decir, cuando comemos, al momento de hacer nuestras comidas fuertes. Pero ¿qué pasa si tú todo el tiempo estás consumiendo gran cantidad de glucosa? Tal vez en la comida ingresas gran cantidad de glucosa, durante los inters en los que estás haciendo comidas fuertes, consumes gran cantidad de glucosa, se secreta gran cantidad de insulina en tu torrente circulatorio, porque es un reflejo. Tú consumes glucosa, secretas insulina, es un hecho. Entonces, ese reflejo de estar secreta y secreta insulina va a favorecer entonces que haya gran cantidad de insulina circulando en tu sangre, que interactúe con los receptores de las células, de insulina de las células, pero que en algún momento la insulina se quede estable ahí en el receptor, o que el receptor haya una modificación estructural y ya no interactúe de manera adecuada con la insulina, y entonces ya no surge el efecto de segundo mensajero para abrir el canal de glucosa, y entonces la glucosa no ingresa a la célula y la glucosa se queda en sangre. Eso es lo que se denomina el famoso síndrome de resistencia a la insulina. En el caso de los fármacos también sucede de manera adecuada, también sucede así. ¿En qué momento? Como bien decía Cuecuecha, cuando no tomamos adecuadamente los medicamentos en el tiempo establecido, puede generar que el receptor pierda especificidad estructural contra ese metabolito específico como tal. Es decir, que aunque se acople, ya no genera el efecto terapéutico adecuado porque ya hubo una transformación estructural específica. Esto sucede en las situaciones de mal apego, cuando no nos tomamos el medicamento de manera general. Lo otro, cuando tomas un tratamiento a largo plazo, lo que sucede con los pacientes crónicos degenerativos como hipertensos o diabéticos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un familiar diabético hipertenso, a lo largo de su vida un hipertenso normalmente, aunque sea muy ordenado, muy meticuloso en tomar su tratamiento a la hora y el momento que le corresponde, si toma un tratamiento durante 5, 7, 10 años, ese tratamiento estable, ¿no? Cotidiano, favorece que el receptor pierda esa sensibilidad y especificidad con el fármaco. Y entonces, aunque el paciente ha sido tomar su tratamiento, el fármaco deja de tener efecto terapéutico por modificación estructural del receptor para el fármaco contra la presión arterial. Y ese proceso se denomina desensibilización. Se pierde, puede ser por dos cosas, por una hiper cantidad de estímulo o por un acostumbramiento y modificación química a largo plazo. ¿Sí me quedó claro este concepto? Sí.
Sí, profe. Vale. Luego, vamos a hablar de la hipersensibilización. Les decía entonces que nuestra célula va a formar receptores para sustancias ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿los escucho? Una célula va a formar receptores para sustancias ¿qué? Para acoplar sustancias benéficas para ella. Exactamente. O sea, simplemente que le generen, sustancias que le generen beneficio. ¿Vamos de acuerdo? Ahora bien, algunas sustancias necesariamente pueden generar un beneficio de más. Entonces, cuando la célula dice, a ver, yo tengo una sustancia A. Esta sustancia en la que yo estoy en contacto me genera un beneficio de modificación de receptores. Una modificación, perdón. Modificación de metabolismo. Y entonces resulta que esta sustancia, yo me doy cuenta, célula, que hay una gran cantidad de sustancia, pero no tengo los suficientes receptores para aprovechar al máximo. Si no tengo los suficientes receptores para aprovecharlo al máximo, ¿qué hago como célula? ¿Qué hago entonces? ¿Genero más? ¿Sustancia, profe? No, la sustancia viene de fuera. Si no la puedo ¿Receptores? aprovechar, Receptores. exactamente. Entonces yo célula digo, ya estuve en contacto con esta sustancia. Me generó una modificación a mi metabolismo, que a mi parecer fue benéfica. Entonces me doy cuenta que hay gran cantidad de sustancia circulante, pero no tengo suficientes receptores para aprovecharla. ¿Qué hago? Pues genero mayor cantidad de receptores para aprovechar la mayor cantidad de sustancia en beneficio de ¿quién? Mío, como célula. Entonces, esto normalmente sucede, la hipersensibilización, sucede con las sustancias adictivas, con las drogas. O sea, tú dirás, ¿cómo entonces? Pues si una alteración del metabolismo, entonces ¿cómo la célula piensa que es un efecto bueno? Las anfetaminas, por ejemplo, las anfetaminas lo que hacen es aumentar el metabolismo de las células. Lo hacen hasta cierto punto más eficiente. Aumentan los procesos de fosforilación oxidativa, la producción de proteínas, etc. Aumenta sí el gasto energético, pero también aumenta la producción de energía. Una persona que consume anfetaminas no se pone toda hiperactiva, va, viene, sube, baja, hasta tiene una sudoración excesiva y es más activo en hacer ciertas situaciones. Eso, a fin de cuentas, la célula no va a decir, ay, pues estaba comiendo una metanfetamina, vato, eso me va a hacer daño, porque ya vi la florecita de Dino a las drogas y eso hace daño, ¿no? La célula no lo entiende, la célula lo entiende como algo benéfico para eficientar su metabolismo. Entonces, si tú en un inicio consumiste una cápsula de metanfetaminas, ya tuviste el efecto. Pero lo ves como otro. Y cada vez ya de manera cotidiana, la célula dice, no, pues esto me sirve, lo que genera mayores de receptores sucede. Y entonces, al generar mayores receptores, la célula requiere mayor cantidad. Por eso hay una escalada en las personas que son adictas a estas sustancias, porque primero hablamos de la adicción fisiológica en el sentido de que sus receptores ya son más, entonces necesita mayor cantidad para estimular estos receptores. La célula le pide estos receptores para generar el efecto metabólico al que ya se acostumbró.
¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona y deja de consumir esta sustancia? ¿Qué le pasa a la persona? ¿Tiene un síndrome de qué? ¿Un síndrome de qué? ¿Cómo, profe? ¿Qué le ¿Puedes pasa a una repetir, por persona? favor? ¿Qué le pasa a una persona que es adicta? Ah, ok, Jenny. A ver, marco mi cierro. Ahí está. ¿Qué le pasa a una persona que es adicta a sustancias ilegales cuando la deja de consumir? Una ¿No? Que le meten un cierto desintoxicación. pero ¿cómo se llama esos síntomas que él tiene cuando deja de tener? O sea, ¿se queda tranquilito? ¿Ansiedad? ¿Mande? Ansiedad. Tiene ansiedad, tiene temblorones y alteraciones de conciencia. Necesidad. Famoso síndrome de qué? ¿De abstinencia? Síndrome de abstinencia, efectivamente. El síndrome de abstinencia se da por esto. La célula dijo, a ver, en un inicio, me diste esta sustancia que yo vi que me hacía un beneficio para mí, ¿no? Yo, al ver que me daba un beneficio, generé mayor cantidad de receptores para aprovecharlo. Entonces fue tanto el estímulo en el que estuvo en contacto la sustancia nociva con el receptor, que ahora la modificación del proceso metabólico requiere forzosamente a esta sustancia para que la célula siga trabajando. ¿Por qué? Porque los receptores van a pedir esa sustancia para generar el proceso metabólico en particular. ¿Sí les queda claro esto? Y entonces la célula sufre porque ahora requiere forzosamente una sustancia en particular para poder desarrollar un proceso metabólico al que ya estaba acostumbrada. Cuando tú retiras esa sustancia, la célula empieza a sufrir y la expresión del sufrimiento celular por ausencia de esta sustancia se ve reflejado en síntomas fisiológicos como lo dicen, como ansiedad, taquicardia, sudoraciones y algunas otras expresiones, incluso alucinaciones, porque el problema de las drogas de este tipo, como las metanfetaminas, es que su efecto metabólico es en todas las células, no en una región en particular, no solo a nivel neurológico, sino en el corazón, intestino, en todos lados. Hay una alteración metabólica de estas sustancias. Entonces, por eso hablamos de la famosa dependencia física y de la famosa dependencia psicológica. La dependencia psicológica es mental, o sea, simplemente tú forzosamente quieres tener el fármaco porque así lo piensa tu mente. Pero si no dejas de tomar, no va a pasar más allá. La principal problema es la hipersensibilización de manera fisiológica por aumento de receptores. ¿Qué se hace en estos pacientes cuando tienen ya una adicción por hipersensibilización de receptores? ¿Cómo le quitas la adicción? ¿Solo con terapia psicológica? Se va disminuyendo poco a poco la dosis. Profe, pero entonces, ¿por qué entonces sus músculos empiezan a hacer como, se empiezan como a contracturar? ¿Es por el mismo efecto, bueno, de la desintoxicación? A ver, vamos por partes. ¿Cómo generamos el efecto? Lo que te decía. Esto que tú dices, Cari, efectivamente, estas sustancias, les decía, tienen efecto propiamente en todas nuestras células, en todos nuestros órganos. O sea, a diferencia de los fármacos bien orientados, si bien se pueden acoplar con un receptor de músculo, por ejemplo, pero no van a tener efecto. O sea, no hay efecto metabólico. Una metanfetamina, por ejemplo, sí tiene efecto en cualquier tipo celular en el que esté en contacto, sea neurológica, muscular, piel, intestino, tráquea, en cualquier parte. Por eso los efectos son múltiples. Entonces, claro que cuando tú quitas el medicamento, el efecto de abstinencia se ve reflejado múltiple.
a nivel neurológico, muscular, respiratorio, gastrointestinal, en todos lados. Como dice Lira, ¿cómo lo quitamos? Una de los parteaguas iniciales es, como decías, ir quitando la dosis, disminuyendo la dosis. En la mayoría de los pacientes, Profe, no se porque... escucha. A ver, ¿ya? ¿Ya? Ahora A sí, ver, habla. ahora sí es su internet, doctor, porque se escucha, pero luego cortado feo. O sea, se corta un rato. A ver, espérame. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Que sí, ya. Vale. Entonces, si tú disminuyes la dosis, por ejemplo, el paciente es adicto a metanfetaminas y le vas disminuyendo la dosis, la célula forzosamente va a seguir produciendo los receptores porque sigue teniendo la utilidad, ¿me explico? Entonces es muchísimo más lento y menos probable que en algún momento la célula deje de depender de esta sustancia para poder generar el efecto metabólico. Porque lo que necesitamos a fin de cuentas es que la célula deje de que si no hay receptores, no hay que. Proceso terapéutico. No hay efecto metabólico. Si tú le sigues dando la sustancia química que genera, que se puede acoplar directamente en el receptor y generar el efecto metabólico, la célula sí los va a seguir produciendo y siempre va a tener la necesidad de estar en contacto con esta sustancia. Lo que se hace para quitar esta hipersensibilización y esta dependencia fisiológica es darle una sustancia que pueda acoplarse al receptor, por ejemplo, en este caso para un receptor de metanfetamina, pero que no tenga el efecto biológico. ¿Sí me explico? Y entonces la célula dice, ah, caray, me están dando esta sustancia, se acopla al receptor que yo ya hice, pero no me está dando algún beneficio. Y entonces, si no me dan beneficio, voy a seguir produciendo esos receptores para esa sustancia. Pues ya no. No, ya no. Pues no, porque acuérdate que decimos, la célula le cuesta mucha energía producir un receptor. Entonces, ¿para qué vas a producir un receptor que no te genera un beneficio? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, paulatinamente, dando sustancias que se acoplen al receptor, en este caso para la metanfetamina, pero que no generen el efecto metabólico, la célula termina por decir en esos receptores y para dejar de tener la necesidad de esa sustancia para encontrar el metabolismo. ¿Por qué? Porque entonces la célula, para seguir subsistiendo, va a generar vías diferentes para seguir generando el proceso metabólico que ya estaba acostumbrado con la metanfetamina, por ejemplo. ¿Sale? ¿Sí quedó claro este punto? Sí. Sí. ¿Sí? Vale, ok. Voy a borrar. Entonces, para que un fármaco pueda interactuar con un receptor, debe de cumplir ese receptor 3 características específicas. Debe de haber afinidad, debe de haber especificidad y debe de haber una eficacia intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que por sí mismo nuestro metabolito tenga la capacidad, por sí mismo nuestro metabolito, nuestro fármaco tenga la capacidad de unirse a nuestro fármaco sin necesidad de gastar energía. Cuando hablamos de afinidad tiene que ver con cuestiones de tipo
polar. Es decir, que en base a los tipos de polaridad pueda unirse nuestro fármaco a nuestro receptor. Lo ideal es que haya una especificidad, es decir, aunque haya diferentes tipos de receptores que puedan acoplarse a un fármaco, lo ideal es que solo se acople a uno solo para generar el efecto. Esto de la especificidad tiende a ser un tanto más complicado, porque les decía, la cuestión de ingeniería farmacológica no necesariamente implica que podamos guiar el curso de nuestro fármaco. Ahora se puede, ya con las nuevas tecnologías, se busca eso, ¿no? Lo que les decía de la ranitidina. Si nosotros solamente queremos estimular el receptor H1, pues que el fármaco solo se acople al receptor H1 y no tenga que estarse acoplando a los H1, H2, H3 y que ahí se pierda fracción del fármaco cuando lo que buscamos solamente es evitar la producción de ácido clorhídrico, cuando eso se logra acoplándose en receptor H1. La especificidad muy difícilmente en la actualidad se puede lograr al 100%. Hay fármacos que pueden tener específicamente, sobre todo la especificidad al 100% se logra en los fármacos que actúan en cadenas enzimáticas. Eso sí, porque realmente solamente el fármaco va a actuar en una cadena enzimática en particular. Cuando hablamos de receptores de membrana, la especificidad disminuye porque es muy difícil regular la afinidad de estos fármacos. Y sobre todo entonces, que una vez que haya unido por efectos polares, haya una especificidad en cuanto a la interacción con un fármaco, ya lo colocó, se unió al que debía de unirse, pues que debe de tener algo que se llama eficacia intrínseca, es decir, que tenga la capacidad de desarrollar una respuesta metabólica o un cambio metabólico en la célula. Si no cumple con estos tres requisitos, nuestro fármaco no es de utilidad terapéutica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría repetir lo Déjenme checar una cosa. de eficacia intrínseca? Ok. Una vez que nuestro fármaco tuvo una unión por afinidad específica, es decir, mediante la utilización de cargas eléctricas sin gasto de energía, se une a un receptor específico para el cual buscamos generar un efecto terapéutico. Aquí decíamos que la especificidad la mayoría de las veces no es al 100%. Una vez que generó afinidad y especificidad, el fármaco unido al receptor tiene que tener la capacidad, es decir, la eficacia extrínseca, como la capacidad de poder generar una modificación metabólica en la célula. Esto, obvio, con fines terapéuticos. O sea, si el fármaco llega, se une, se especifica el receptor, pero pues no hace nada en la célula, el fármaco no tiene utilidad terapéutica. Gracias. ¿Sale? Déjenme checar una cosa. No te vuelvo a compartir. Ok. ¿Dudas hasta acá? Claro. Entonces vamos a hablar de algo que es el antagonismo y el agonismo. ¿Qué entendemos por agonista? ¿Qué es un fármaco agonista? ¿Quién dice yo? Nada más no se me abontonen. Jenny, a ver, Jenny, échale de tu ronco pecho. Perdón, profe, es que se me desconectó el audio.
Es agonista cuando tiene una igualdad de eficacia en el mismo sistema biológico. Y Exactamente. eventos ¿Mande? y los eventos señalizados bajo una misma corriente. Exactamente. Entonces, un fármaco agonista o una sustancia agonista es aquella sustancia que tiene los sitios específicos para interactuar con un receptor, pero que además al unirse a ese receptor es capaz de generar el efecto metabólico con la sustancia para la que fue creada el receptor. Entonces, aquí lo vemos. Voy a volverlo a repetir, es que se cortó. Ah, pues ya, no, si me está sangrando. A ver, lo voy a escribir, ¿vale? Porfis. Entonces, no, luego aquí, a ver. Entonces, un fármaco o una sustancia agonista es una entonces, Profe, no se escucha. En modo Profe, se robot. le corta todo. Lo hace a propósito, siento yo. de acoplarse con un receptor, capaz de generar un efecto metabólico igual. No, pues estoy leyendo. Profe, no se escucha. Estoy leyendo. ¿Sale? Entonces, aquí vemos entonces que la insulina exógena con la endógena va a tener las mismas características para que pueda acoplarse completamente en todos los sitios del receptor. Una vez que esta insulina exógena se acopla al receptor de insulina, genera el efecto de activar el canal de glucosa. Entonces, por eso decimos que un fármaco agonista, aunque su estructura química completa no es igual, lo vemos aquí, los sitios activos sí deben de ser exactamente iguales para acoplarse al receptor,
Pero una vez que se acoplan, para que un fármaco sea considerado agonista, debe de generar el mismo efecto. Entonces, la insulina exógena genera el mismo efecto que la insulina creada endógenamente. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, en un paciente diabético, insulino dependiente, él produce una cantidad poca de insulina. Entonces aquí dice, el ligando endógeno produce un efecto celular en particular. La adición de un agonista aumenta la cantidad de interacciones ligando-receptor, incrementando el efecto acumulativo. Entonces, la insulina que el paciente produce, aunque es en menor cantidad, se agrega con la insulina que se le inyecta de manera exógena y entonces favorece que haya mayor interacción con los receptores y que el efecto farmacológico metabólico sea acumulativo y sea de mayor cuantía y de mejor calidad. Eso es, a grosso modo, lo que es un fármaco agonista. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, aquí decíamos, ¿no? Ahora, ¿qué es un fármaco antagonista? ¿Quién me lo dice? Son los que bloquean o reducen la acción de un agonista. Ajá. ¿Y cómo hacen ese bloqueo o reducción de la acción? Dice, pues quién sabe. Es el mismo principio que un agonista. Decíamos, para que un fármaco agonista pueda tener un efecto metabólico, aparte de la demás configuración química, que puede no ser igual a la de la sustancia endógena, lo que se hace es que pueda todas las partes del receptor, es como una llave, que contenga todas las partes clave de unión al receptor. Si genera esto, genera afinidad, genera especificidad, y una vez que cumpla con todos estos puntos de contacto, genera la eficacia intrínseca, es decir, que se genere el efecto metabólico. En el caso de un fármaco antagonista, el fármaco antagonista va a tener algunas partes de unión o al receptor, pero no todas. Entonces, este fármaco antagonista, lo voy a poner acá, un fármaco antagonista, dice aquí, el antagonista es aquel, en este caso sustancia, fármaco, que cumple con la mayoría que cumple con la mayoría de los sitios activos para unirse con un receptor, pero que al unirse no genera un cambio o efecto metabólico, es decir, no tiene una eficacia intrínseca. Ahora bien, por otra parte, la unión al receptor es más estable y duradera, es decir, a diferencia de un fármaco agonista, llega, hace su efecto y se retira para que otra molécula pueda estimular el receptor. El fármaco agonista, la unión es fuerte al receptor, por lo que lo bloquea. Y entonces, aunque tú tengas moléculas agonistas tratando de interactuar con este receptor,
pues ya no van a poder, porque ahí la unión es más firme, está bloqueada la puerta de acceso, y entonces lo que haces es bloquear un efecto metabólico. Entonces, a algunas ocasiones nosotros damos fármacos agonistas como la insulina, o a veces damos fármacos antagonistas. ¿Para qué se da un fármaco antagonista? Para disminuir un efecto metabólico o para bloquear un efecto metabólico. Ejemplo más clásico, la producción de colesterol o de triglicéridos. La producción de colesterol y triglicéridos se da mediante la unión de ciertas enzimas de estatinas que favorecen la introducción de glucosa a la célula, y esta, por seroconversión de algún proceso enzimático, se convierte glucosa en triglicéridos. Lo que se busca con los antilipidémicos, como la atorvastatina, es generar que la glucosa no entre, si entra a la célula, bloquea el proceso metabólico de transformación en triglicéridos de esa glucosa, para que disminuya secundariamente el proceso de acumulación de triglicéridos en circulación sanguínea. Entonces, son los dos tipos de efectos farmacológicos que buscamos, el antagonismo y el agonismo. Normalmente el agonismo va a depender de la cantidad y el antagonismo no necesariamente. Con la cantidad necesaria mínima para bloquear el receptor, con eso tenemos para poder generar bloqueo del receptor y entonces disminuir o nulificar el efecto metabólico que queremos en particular. ¿Dudas hasta acá? No, doctor. Entonces dice el efecto terapéutico. Entonces, en general, veremos que para que un fármaco genere un buen efecto terapéutico, va a depender de la velocidad de absorción. Ahora, ¿de qué depende la velocidad de absorción de un fármaco? Obviamente de las propiedades físico-químicas de un fármaco, pero principalmente depende de qué. ¿De la vía de qué? Vía de administración. ¿En qué vía de administración no hay absorción? En la intravenosa. Venosa. Efectivamente, ya llegamos directamente. Entonces, el efecto terapéutico va a depender, primero, de qué tanto rápido llegue el fármaco a circulación general. Entonces, en la vía intravenosa prácticamente la absorción es nula, rápidamente tenemos fármaco disponible en sangre. La más lenta es la vía tópica, la vía normal que utilizamos es la vía enteral, es decir, la vía oral, donde la velocidad de absorción varía de entre los 20 a los 30 minutos. Pero, ¿de qué depende? Una vez que se ha absorbido ese fármaco, acuérdate que hay un proceso de metabolismo de primer paso, mediado por el hígado, y entonces tenemos una cantidad mínima eficaz en sangre para hacer efecto biológico. ¿Cómo se llama esa cantidad mínima eficaz que se necesita para generar efecto terapéutico? ¿La qué? Biodisponibilidad. Exactamente. Entonces tenemos una adecuada biodisponibilidad. Recuerda que la biodisponibilidad va a depender parece que va a depender para un fármaco, para cada fármaco en particular, ¿no? Entonces, esto es importante porque en una sola dosis podemos alcanzar una cantidad de biodisponibilidad adecuada. Pero normalmente nuestros tratamientos no son unidosis, son a mediano, corto y largo plazo. Entonces, aquí es importante nosotros entonces que para mantener un efecto terapéutico debemos mantener esto. Debemos mantener la biodisponibilidad adecuada. Por eso decíamos la importancia del apego, ¿no? Por eso cada fármaco te dice cada cuánto y qué cantidad y cada cuánto te tienes que tomar de un fármaco en particular para generar la biodisponibilidad y entonces un efecto terapéutico. Decíamos que eso es ámbito de estudio de la posología.
sea, no es que a mí se me ocurra darte un fármaco cada 12 o cada 12 porque yo lo pienso así. No. Hay una rama de la farmacología que es la posología y se encarga de estudiar esto. ¿Qué cantidad y cada qué periodicidad te tienes que administrar un fármaco para poder generar el efecto terapéutico adecuado? Y esto se logra con el apego. Si no tienes un apego, acuérdate de las curvas farmacocinéticas, la disminución va generando, se pierde la biodisponibilidad y se pierde el efecto adecuado. Y entonces, cuando hay una alteración en la biodisponibilidad a largo plazo, se genera el fracaso terapéutico. Aquí también va a depender de la cantidad o cualidad del metabolismo. Y aquí acuérdate que nos decíamos, el metabolismo de los fármacos, ¿quién lo da? ¿En qué órgano se da? ¿El hígado? Exacto, el hígado es el encargado de generar las sustancias adecuadas y utilizar los fármacos. Acuérdate que el metabolismo tiene una función inicial que es transformarlo, convertirlo, conjugarlo para poderlo eliminar más rápidamente. Entonces, dependiendo qué tan eficaz sea ese metabolismo o qué tan íntegro sea el metabolismo de nuestro paciente, tenemos que adecuar las dosis. Normalmente las dosis se van adecuando dependiendo de la integridad del hígado. En este caso, en insuficiencia hepática, normalmente buscamos siempre que, o disminución de la función del hígado, que las dosis sean menores a las estándares. Esto va a generar un efecto terapéutico más lento, es decir, tú reduces dosis, el efecto terapéutico, obviamente, digo, menos dosis, menos biodisponibilidad, y eso genera que el efecto terapéutico sea más tardemente alcanzado de lo normal. Pero son en cuestiones muy específicas. Y lo otro, para que haya un efecto terapéutico adecuado, lo que deberíamos de buscar es que el fármaco interactúe específicamente en el receptor al que queremos actuar para generar un efecto metabólico en particular. Decíamos que esta selectividad de receptores hasta ahora en la actualidad no hay nada al 100%. La selectividad más importante se da prácticamente en 100% cuando sobre cadena por receptores enzimáticos sobre cadenas enzimáticas, el célula diana, o digo, el mecanismo diana o más efectivo para generar el efecto terapéutico. Cuando utilizamos receptores de membranas, receptores intracelulares, la especificidad o selectividad tiende a ser menor porque el fármaco va a estar en contacto con receptores parecidos o similares por la gran diversidad de estos receptores y por la ubicación de los mismos. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, doctor, todo bien.